Hace algunos años, realicé mis prácticas médicas en un pueblo remoto muy alejado de las grandes ciudades. En realidad fue una especie de trato con la escuela, pues el trabajo sería extenuante. Recuerdo que nos mencionaron que el centro de salud donde daría consulta solo abría una semana al año. Aquella localidad se encontraba en medio de la Sierra Madre Occidental, muy cerca de otro pueblo famoso por la renta de cabañas, y justamente aquel fue nuestro primer destino, donde pasamos una noche antes de continuar el viaje. Me reservo el nombre de estos lugares por respeto a sus habitantes. Como mencioné antes, pasamos la noche en el pueblo vecino, ya que el transporte hacia nuestro destino final solo salía una vez al día por la mañana. Nos hospedamos en un hostal, y al día siguiente abordamos un camión viejo y deteriorado. El conductor era un hombre casi tan anciano como el vehículo. Mientras la mayoría de las enfermeras se quejaban por la forma tan brusca del conductor, yo preferí guardar silencio, aunque tenía mis dudas sobre si aquel camión lograría llevarnos hasta nuestro destino. El camino era bastante difícil y tuvimos que detenernos varias veces, pero no por fallas mecánicas, sino por obstáculos en la carretera como ramas caídas que tuvimos que rodear. Desde la altura ya podía verse la entrada al poblado, que más que un pueblo parecía una comunidad muy pequeña. Había pocas casas, y según nos habían contado solo existía una solitaria tienda. Al llegar nos estacionamos frente a una casita que funcionaba como centro de salud. El interior era rústico, con un mobiliario hospitalario demasiado viejo, que quién sabe cuánto tiempo llevaba sin ser renovado. Todos los utensilios eran antiguos, aunque todavía funcionales. Nos informaron que teníamos dos opciones para pasar la noche. La primera consistía en dormir en la misma casa de consulta, y la segunda en la vivienda de un hombre que poseía varias propiedades en el pueblo. Según mencionaron, aquel hombre había donado la casa para que funcionara como centro de salud, pues se encontraba internado en un hospital privado en la capital. Todavía no terminábamos de instalarnos, cuando al salir nos encontramos con una fila de personas esperando ser atendidas. La mayoría de las personas que atendí eran ancianos, pero curiosamente al realizar exploraciones básicas, parecían gozar de una salud excelente. Sin embargo, todos aseguraban sentirse mal. Decían perder la vista por momentos, sufrir náuseas y mareos, y además mencionaban tener pesadillas recurrentes y episodios repentinos de fiebre alta, aunque durante las consultas no encontré signos evidentes de enfermedad. De todas formas, registré cada caso en mi bitácora. Durante nuestra estancia conocí a una mujer joven que se ofreció como voluntaria para ayudarnos. Una tarde, mientras conversaba con un par de enfermeras y conmigo, nos contó que los habitantes del pueblo eran muy creyentes en la brujería. A su parecer, los síntomas que presentaban los pacientes no eran más que producto de la sugestión, y aunque mencionó que sucedían cosas extrañas en medio de la sierra, aseguró que jamás había conocido a una persona en el pueblo que practicara brujería. Su comentario me hizo gracia, pues al menos yo pensaba que las historias de brujas y nahuales solo ocurrían en comunidades más aisladas. Mientras atendía a un paciente con un resfriado común, dos jóvenes irrumpieron en el consultorio. Mencionaron que su hermano menor estaba muy enfermo y necesitaban que lo viera de inmediato, así que junto con dos enfermeras los acompañé hasta su casa, que estaba situada en los límites del poblado. Era una pequeña construcción de adobe con tejas de barro, un corral en la parte trasera, y más allá solamente quedaba campo abierto. Al entrar encontramos al niño tendido sobre un petate cubierto con varias cobijas, mismo que deliraba y gritaba cosas sin sentido. Le tomamos los signos vitales, y para mi sorpresa su temperatura corporal no era alta, como se habría de esperar en un cuadro febril, sino anormalmente baja. Hicimos todo lo posible por estabilizarlo, y cuando por fin estuvo más tranquilo nos contó lo sucedido. Según el niño, la responsable de su estado era la bruja de la sierra, pues aseguró que cada noche se paraba frente a su ventana
intentando robarle el alma. Para tranquilizarlo fingimos tomar en serio su relato y le pedimos que nos mostrara la ventana por donde decía haber visto a la bruja. Nos llevó hasta su habitación y señaló el marco de madera. Cuando me acerqué me di cuenta que entre el vidrio y la estructura de la ventana había un pedazo de piel negra con algunas plumas del mismo color. Apenas el niño vio las plumas, comenzó a gritar desesperadamente y aseguró que eran de la bruja, que su padre la había ahuyentado a tiros la última vez que la vio y que en su intento por escapar un pedazo de su piel quedó atrapado en la ventana. No quise contradecirlo dado su estado de salud, así que solo tomé aquella evidencia y me la guardé para analizarla más tarde, pues era demasiado gruesa para pertenecer a un ave común. De regreso en el consultorio y movido por la curiosidad, empecé a preguntar a los pacientes si habían escuchado hablar de la bruja, y para mi sorpresa la mayoría coincidió en que efectivamente, en las afueras del pueblo solía aparecerse un ser extraño, a veces con forma humana y otras con la apariencia de un animal, aunque lo más común era verla como un ave sobrenatural. Según los relatos, los habitantes debían ser extremadamente precavidos con sus hijos, pues la bruja solía raptarlos y jamás volvían a verlos. Una mujer incluso me confesó que por esa razón en la comunidad no solía haber muchos niños pequeños. Me sorprendió la cantidad de personas que relataban exactamente la misma historia. En un rato libre decidí analizar con más detalle el pedazo de piel con plumas, pues su aspecto era demasiado extraño y muy ajeno a cualquier animal que conociera. Lo observé por largo tiempo, hasta que de repente tuve la sensación de que la piel temblaba por sí sola. Al principio creí que se trataba de mi imaginación, pero el fenómeno se repitió un par de veces más. Alarmado llamé a mi compañero, quien también fue testigo de que aquel fragmento de tejido se movía sin ninguna explicación aparente. Temiendo que pudiera tener algún tipo de parásito que causara ese movimiento, decidimos no arriesgarnos y lo quemamos hasta reducirlo a cenizas. Esa noche decidí dormir en la casa que nos habían ofrecido, ya que era mucho más espaciosa y cómoda que el centro de salud. Caí rendido apenas toqué la cama. Mi habitación estaba al fondo de la casa y tenía un enorme ventanal que daba directamente a un corral de cerdos. Dormí sin problemas durante las primeras horas de la madrugada, hasta que mi compañero de cuarto me despertó sobresaltado, pues algo extraño estaba ocurriendo en el corral. El frío era abrumador, pero de todas formas me levanté de inmediato. Al asomarnos por la ventana, nos dimos cuenta de que los cerdos chillaban desesperados. Afuera un par de rancheros alumbraban el área con sus lámparas. La oscuridad era casi absoluta, y la luz de los faroles apenas iluminaba tenuemente algunos puntos, pero de todas formas pudimos ver algo que nos dejó paralizados, pues una mujer desnuda corría entre las sombras. Su piel era flácida y casi colgante, como si no perteneciera al cuerpo de un humano normal. Aquella visión se desvaneció en la penumbra de la noche. A la mañana siguiente, nos enteramos de que varios cerdos habían sido mutilados y, según mencionaban, les habían arrancado los ojos. Para nuestra sorpresa, las heridas eran bastante extrañas, demasiado limpias y precisas para haber sido causadas por un animal. Al inspeccionarlos encontramos algo más inquietante, ya que plumas de un ave negra estaban esparcidas por el suelo. La gente murmuraba que aquello era obra de la bruja que habitaba en lo profundo de la sierra. El resto del día en el centro de salud fue más tranquilo que el anterior. Nos dedicamos principalmente a proporcionar vacunas contra la influenza y a completar el esquema básico en los pocos niños del poblado. Estábamos almorzando y disfrutando la comida que amablemente nos había preparado una señora del pueblo, cuando de pronto, dos hombres llegaron corriendo y gritaban que uno de sus hijos estaba gravemente herido cerca de un sembradío de frijol. Nos levantamos sin perder tiempo, y al llegar al campo encontramos al niño con una severa herida en la cabeza.
Mientras mis compañeros lo atendían, la madre del niño, que apenas rozaba los 17 años, se acercó a nosotros con el rostro visiblemente nervioso. Con lágrimas en los ojos nos suplicó que la ayudáramos. Según ella, su hijo menor, que apenas era un bebé de brazos, había sido raptado por la bruja. Al principio dudé de su historia, pero al ver la desesperación en su rostro supe que no podíamos ignorarla. Caminé junto a los dos hombres, quienes iban bien armados con un par de machetes. A medida que avanzábamos sentía una creciente inquietud, pero no solo por lo que pudiéramos encontrar, sino también por la presencia de aquellos hombres que eran demasiado intimidantes. Atravesamos varios sembradíos, hasta salir a una brecha angosta que conducía a una zona densa de árboles. Uno de los hombres me aseguró que sabían exactamente dónde vivía la bruja, pero que la gente del pueblo le tenía mucho miedo como para hacer algo, aunque él estaba decidido a terminar con ella. No tardamos en toparnos con una pequeña casa de adobe y techo de láminas. Justo cuando nos acercábamos escuché el llanto de un bebé. La casa no tenía puerta, así que los hombres irrumpieron sin dudarlo, pero en cuanto cruzaron el umbral, quedaron paralizados al igual que yo. Frente a nosotros, en el interior de la cabaña, había una mujer vestida de negro. Su rostro era imposible de describir con precisión, grotesco y aterrador, casi salido de una pesadilla, pues parecía una mezcla entre un rostro humano y el pico de un ave. Sus ojos eran igual de inhumanos, fríos y penetrantes. En una de sus manos sostenía al bebé que buscábamos, y con la otra empuñaba una navaja, misma que estaba utilizando para abrirle su estómago. La escena era tan macabra que nos dejó sin aliento. Los hombres despertaron primero de su trance y se lanzaron contra ella machete en mano. La bruja retrocedió rápidamente y de su cuerpo comenzó a emanar un espeso humo oscuro. A pesar del miedo, me acerqué al interior de la habitación y tomé al niño en brazos. Estaba gravemente herido y la sangre brotaba de su pequeño vientre. No lo pensé dos veces y me apresuré a detener la hemorragia. Después de eso todo fue confuso, pues apenas escuché a los hombres gritar que la bruja se les había escapado. No me detuve a mirar y corrí hasta la clínica con la criatura en brazos. Afortunadamente logramos salvarlo. Su madre, una vez que pudo calmarse, nos agradeció de la única forma que conocía, pues nos obsequió mazorcas y varios costales de granos. Me costó mucho tiempo asimilar lo que presencié aquella noche, pues era algo que desafiaba toda lógica, algo que simplemente no podía ser real. Semanas después de haber dejado aquel extraño poblado, la imagen de aquella criatura me perseguía en sueños. Jamás he vuelto a ese lugar, y en toda mi vida nunca he vuelto a presenciar algo tan maligno como mi encuentro con aquella bruja.